y tiene el gusto de tener como ponente a la doctora Olinka Villanueva Hernández, que nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella nos va a hablar de atrapamientos y resistencias, mujeres centroamericanas en los bares y cantinas del corredor migratorio central chiapaneco. Recordemos que este seminario se da en el contexto del proyecto 232, Investigadores e Investigadores por México. Pues para comenzar voy a permitirme leer la semblanza de la maestra Olinka. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y doctorante en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro honorario del Comité Editorial Colecciones, Reimaginaciones y Comunidades Libres de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y ganadora del premio Fray Bernardino de Sahagún de Lina en 2016 por la tesis de maestría titulada Maternidades Flexibles, el caso de las mujeres hondureñas en frontera Comalapa. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación desarrollados en centros de investigación como CESMECA, CIESAS, COLEF y CIMSUR, abordando problemáticas relacionadas con la condición de las mujeres precarizadas en Chiapas y en la región fronteriza entre México y Guatemala. Sus líneas de investigación se han centrado en las maternidades de mujeres centroamericanas en Chiapas, la salud materna, los procesos de fronterización del corredor migratorio central y en las dinámicas movilidad, inmovilidad y atrapamiento de las mujeres centroamericanas en la frontera entre México y Guatemala. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en torno a las maternidades de las mujeres centroamericanas que se quedaron en procesos de atrapamiento en los bares y cantinas del corredor migratorio central chiapaneco en condiciones de precarización, clandestinidad y violencia feminicida. Y el día de hoy está aquí con nosotros para exponernos este tema de importante, de gran magnitud y de gran relevancia para justamente para todo el tema migratorio. Muchas gracias, maestra, por estar hoy con nosotros. La dejo ya para que pueda iniciar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir este foro tan importante, tan interesante. Disculpa, por favor, ¿puede apagar sus micrófonos? Gracias, sí. Bueno, y pues ahora también muchas gracias a quienes se conectan. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a dar inicio a esta presentación. Hace un momento conversábamos y decíamos que hicieran el avance de la tesis, un avance que ya estoy pues ya en la fase final, ¿no? Es una parte, digamos, de estos avances de tesis doctoral. En realidad, un tema que, fíjense que esta sesión estaba planeada para hace algunos meses, pero por algunas circunstancias tuvo que cambiarse. Y justamente mi tema de tesis, a este tema de tesis le quité un elemento muy importante que es el de la maternidad, ¿no? O sea, mi tesis habla de maternidades. Hubiera sido muy pertinente, yo creo, para estos días que se acercan, pero bueno, voy a ir sumando algunos comentarios al respecto, pero decidí que era importante hablar de estos contextos de atrapamiento precisamente porque son también muy vigentes y hablan de un contexto muy complicado que está presente en la frontera, ¿no? Entonces les voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si la pueden ver. Sí la vemos, maestra. Sí, muy bien. Sí. Bueno, esta presentación pues se centra entonces en estos procesos de atrapamiento, pero también en los procesos de resistencia que han emprendido las mujeres centroamericanas en los bares y cantinas del corredor migratorio central chiapaneco, ¿no? Y primero quiero hablarles un poquito de cómo llegué a esta investigación. Esta investigación tiene como antecedente principal, yo creo, mi tesis de maestría, una tesis que desarrollé más o menos entre el 2012 y el 2014 en Frontera Comalapa, que es ahora un municipio en el que hay muchos conflictos por la presencia del crimen organizado en Chiapas.
y que en algunos espacios incluso le llegaron a denominar el Triángulo de las Bermudas chiapaneco, ¿no? Porque muchas personas comenzaron a desaparecer, particularmente desde 2021. Entonces yo hice mi trabajo de campo de maestría hace más de 10 años en este espacio y me centré en las experiencias de maternidad de las mujeres, maternidades que eran muy diversas y por eso le denominé maternidades flexibles, porque se encontraban en contextos en los que las mujeres tenían hijos en el país donde habían nacido, donde estaban viviendo ahora, y proyectos también de tener hijos en México, ¿no? Entonces fueron experiencias muy diversas, pero me dieron estas primeras pautas para hacerme estas preguntas de investigación para la tesis que estoy desarrollando ahora, ¿no? También participé en algunos objetivos del proyecto de la región transfronteriza México-Guatemala, Salud de las Mujeres Migrantes y Movilidad Transfronteriza en 2 corredores, en 2018. Y en este contexto fue donde me aproximé a varios de los ejidos que están dispersos en el corredor migratorio central, ¿no? Yo les voy a hablar de estos espacios dispersos en el corredor. No les voy a hablar precisamente de un espacio en particular y tampoco voy a decir el nombre del espacio en el que trabajé por razones de seguridad, pero es este espacio que ahorita les voy a describir, que va de frontera Comalapa hasta Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Em, Esta tesis también que estoy trabajando actualmente se desarrolló entre 2018 y 2000, bueno, el trabajo de campo entre 2018, 2020, 2021 aproximadamente, estos 3, 4 años, es decir, se desarrolló en el contexto también del COVID, ¿no? De la declaración por la pandemia de COVID. Entonces, fue un contexto muy convulso, ¿no? En el que también llegaron las caravanas migrantes y muchas mujeres empezaron a solicitar refugio de manera masiva ante todas estas políticas de contención migratoria que se aplicaron en la frontera, ¿no? Entonces, este corredor migratorio, les pongo este mapita para que nos guiemos. Entonces, está en el centro del estado de Chiapas, ¿no? O sea, está en esta región central. Hay 4 corredores reconocidos, ¿no? Uno que está en el Pacífico, que es del que tradicionalmente se habla, que es este eh, que pasa por Tapachula, ¿no? Y que habla de una migración tradicional eh, que, eh, eh, que pasa por acá, ¿no? Pero a partir de los 90 se empieza a diversificar esta ruta, ¿no? Empiezan a diversificarse los corredores migratorios y se habla de 4. Entonces, esto también tiene que ver con las políticas de contención que se empiezan a aplicar para entonces, ¿no? Y algo muy importante que quiero destacar es que esta forma de ver el territorio, esta forma de describirse los mapas, esta forma de ponerse la frontera, de dibujarse la frontera, de representarse también a la frontera, es algo que responde a lógicas históricas que se han construido, ¿no? O sea, la frontera no existía per se, ¿no? El territorio era o es algo que fluye, es algo que permite el tránsito, la movilidad de las personas, pero que también las fronteras y la imposición o la creación de los estados nacionales da otro carácter a los territorios, ¿no? Es decir, tanto es así que en Chiapas, por ejemplo, pues la anexión de Chiapas a México se plantea en 1824, pero luego también la región del Soconusco, más bien, pues se remite a 1842 porque es un proceso que no es homogéneo, ¿no? Que habla de un proceso en el que los territorios tienen una serie de dinámicas en las que se van sumando a un proyecto nacional, ¿no? Y este proyecto de Estado tiene una serie de implicaciones también en la identidad nacional, en la identidad de género, incluso en las identidades de cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los hombres, cómo deben ser las mujeres también en términos de
criar a ciudadanos, ¿no? Entonces, en estas lógicas, los territorios se construyen con una serie de dinámicas que determinan también cómo se da la movilidad a través de ellos, ¿no? La relación entre Chiapas y Centroamérica es histórica, como sabemos, ¿no? Se trataba de una frontera que estaba totalmente diluida y que permitía una movilidad entre estos territorios también a partir de una apropiación de los territorios en el proceso de las colonias, ¿no? Em, Fíjense que un dato que me pareció muy interesante y que me parece destacable es cómo se construye la carretera panamericana, ¿no? Que es precisamente por donde pasa el corredor migratorio central y que responde a una intención de unificar a las naciones del hemisferio occidental con financiamiento de Estados Unidos entre 1940 y 1950, ¿no? Y esta construcción de esta carretera permite también la extracción de los recursos naturales de Centroamérica y su transporte hacia Estados Unidos, ¿no? En el contexto de la Revolución Mexicana hay un reparto agrario en Chiapas, ¿no? Pero esto no quiere decir que desaparezcan las fincas. Y esto lo menciono como algo relevante porque esto va a determinar cómo se da la movilidad desde Centroamérica hacia Chiapas, ¿no? Es una movilidad que se va dando en una lógica laboral, en una lógica de trabajo hacia las fincas. Muchas de estas fincas alemanas, ¿no? Que se encuentran en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala y que define una tradición de movilidad desde Centroamérica hacia este territorio, que es a través de una frontera que está diluida, ¿no? Es a partir más o menos de la década de los 80 con las guerras civiles en Centroamérica que esta frontera empieza a tomar otro carácter y otra relevancia para el Estado mexicano. Pero algo de lo que no se habla mucho en este contexto es de cómo la migración de las mujeres responde también a un contexto de violencia en el que toda esta guerra civil y todas estas guerras en el contexto centroamericano toman como botín los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, hay muchísimas violaciones, asesinatos, torturas hacia mujeres. Y en estos contextos se crea la Comar y se dan los primeros esfuerzos por blindar la frontera, ¿no? Una frontera que además es tiene unas características muy particulares porque hay escenarios naturales diversos, ¿no? El corredor central está determinado por la presencia de montañas, es un terreno muy accidentado, y este terreno accidentado, a diferencia de las planicies que se dan en el corredor del Pacífico, le dan otro carácter a esta movilidad, ¿no? Es una movilidad que se da en un contexto de mucho riesgo, pero también, digamos que como plus ofrece un poco de clandestinidad, de mayor clandestinidad. Pero esta clandestinidad tiene un doble filo, ¿no? Porque además plantea muchos riesgos. Estos flujos migratorios que van y vienen, que no empiezan con las caravanas, porque luego a veces pareciera que es como de que con las caravanas empieza la movilidad de Centroamérica a México, pero no. Ha sido una movilidad que va y viene, que se ha movido a lo largo de la historia, pero que habla en los 90s y a partir de entonces hay un flujo que va aumentando y que es muy presente, ¿no? También tiene que ver con los desastres naturales, ¿no? O sea, entre 1991 y 1996, fenómeno del Niño, en 1998 el huracán Mitch en Honduras, ¿no? Es decir, después de las guerras civiles, también están los desastres naturales que empiezan a impulsar la movilidad de las personas y que también responden a cómo los territorios se desgastaron después de tremendo saqueo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una movilidad que también no es una casualidad, no es que se les ocurrió en este momento, no es una crisis que surge de la nada, ¿no? Y también hablamos de cómo esta movilidad se encuentra con un proceso de fronterización, es decir, de este fortalecimiento de la frontera
que aunque empieza desde los 80s, 90s a plantearse, es a partir del siglo XXI cuando empieza a ser mucho más contundente, ¿no? Por ejemplo, entre el 2000 y el 2003, en el gobierno de Fox, hay una serie de criterios que empieza, por ejemplo, empieza el Plan Sur, el proyecto de fortalecimiento de las delegaciones regionales de la frontera sur, que implica el establecimiento de la frontera vertical, es decir, ya no se centra se intenta nada más detener la movilidad a partir de la línea fronteriza, sino a partir del territorio mexicano, ¿no? Empiezan a ponerse distintos espacios de vigilancia, ¿no? Puntos de vigilancia a partir del territorio mexicano. Y esto también responde a lo que ocurrió en 2001 con los ataques ocurridos el 11 de septiembre a Estados Unidos, ¿no? Empieza a hablarse de, pues, cómo se empieza la guerra contra la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y se empieza también a plantear una criminalización de la movilidad, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? 2007 también hay una iniciativa, que es la iniciativa Mérida, que empieza con todas estas lógicas de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, pues ninguno de estos esfuerzos detiene el fortalecimiento continuo del crimen organizado y su presencia se extiende a lo largo y ancho del país, ¿no? Entre 2008 y 2011 se habla de la despenalización de la inmigración indocumentada y el reconocimiento de los derechos a las personas migrantes. Sin embargo, estos criterios luego, pues, aunque están escritos en papel, muchas veces tienen que ver con con si quien ofrece el servicio está dispuesto a darlo de manera efectiva o no, incluso cuando se tiene acceso a derechos como el registro civil, a la salud, a la educación, ¿no? Es decir, son derechos que están sujetos también a lógicas de discriminación y estigmatización. En 2014 se pone en marcha el programa Frontera Sur, que también tiene una lógica de detener la migración con Peña Nieto, y en 2018 inician las caravanas migrantes. ¿Cuál es la política que implementa el gobierno actual? La militarización del país, ¿no? La presencia de la Guardia Nacional en la frontera y un discurso muy ambiguo, un discurso que habla del acceso a derechos para las personas migrantes, pero por otro lado también la persecución y todo lo que implica la presencia de la militarización en el territorio, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Entonces, esto además tiene un medio de cultivo muy complejo para 2020-2021, cuando se declara también la emergencia sanitaria por COVID, ¿no? Entonces, esto es como el escenario general en el que planteo la investigación y la planteo desde la movilidad por varias razones. Me parece que la movilidad, y ¿por qué hablo de movilidad y no de migración? Me parece que la movilidad es un paradigma que plantea nuevas preguntas y nuevas formas de investigación en las ciencias sociales, ¿no? Me parece que es algo que se ha trabajado ya bastante desde la geografía, desde las nuevas propuestas de la geografía, que cuestionan esta forma de ver los espacios como si fueran ubicaciones sin contenido, como si una persona se desplazara de un punto hacia otro y no hay como una reflexión respecto a lo que implica esta movilidad y lo que implica también el espacio donde se movilizan las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movilidad y de inmovilidad, vemos el movimiento como una experiencia con significado. La movilidad es un movimiento en un ámbito social en el que se expresa, se permite, se produce o se contestan a las relaciones de poder, ¿no?
Es decir, la movilidad está atravesada por desigualdades. Las personas pueden moverse o no moverse o permanecer atrapadas en un espacio en relación incluso a si se es mujer, si se es centroamericana, si se es precarizada, si se tienen hijos, si no se tienen hijos, si se tienen documentos, si se tiene acceso o no a ellos, ¿no? Si se tiene acceso incluso a un proceso de regularización o no. Y hablo de procesos de atrapamiento, retomando un primer planteamiento que hacen en 2006 Núñez y Heyman, que hablan de los inmigrantes indocumentados procedentes de México y Centroamérica, que redujeron la frecuencia de sus viajes de ida y vuelta y permanecían por periodos más largos en Estados Unidos, ¿no? Y ellos decían, es probable que este atrapamiento a nivel nacional desempeñe un papel importante en el crecimiento de la población indocumentada y en la formación de las comunidades y enclaves contemporáneos de inmigrantes. El atrapamiento no se vive en la vida diaria. Y ellos hablaban de estos procesos en los que están las instancias de vigilancia presentes que no permiten la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, esta presencia que está amenazando a las personas que están en un espacio porque pueden ser detenidas, plantea un proceso de atrapamiento. Pero a diferencia de del que hablan ellos, yo sí planteo que hay como prácticas de atrapamiento que se pueden extender hacia las lógicas cotidianas. Y es precisamente de este atrapamiento del que hablo en cuanto a cuando me refiero a los bares y cantinas que están presentes en el corredor migratorio central. ¿En qué condiciones se dan estos atrapamientos? Y me apoyo de de algunos conceptos que me parecieron útiles para explicar esta relación, ¿no? Primero, el de clandestinidad, porque estamos hablando de un espacio en el que pareciera que todo sucede en las sombras, ¿no? Es decir, es un espacio marginal, es un espacio que no se reconoce en las agendas de investigación, que no se reconoce en las agendas de Estado, que es un espacio que parece que está, pero todos sabemos de él, pero se habla muy poco de ello. Es decir, la clandestinidad se refiere al oculto, a lo que es, pero que también es sabido, ¿no? Y los bares son esto también, ¿no? De los bares sabemos todas, todos, todes, sabemos que están presentes, sabemos de su existencia, sabemos lo que puede ocurrir, incluso a veces nos imaginamos muchas cosas eh, que tal vez escapan un poco de lo que ocurre en realidad, pero, eh, pero sabemos de ello, ¿no? También me retomo el concepto de precarización, pero como lo plantea Lorey, no solo en el ámbito laboral, sino que es una precarización que se traduce en el modo de vida de las personas y en los modos de subjetivación. Y esta precarización no es algo que vivan las personas de manera individual, sino que también tiene que ver con una participación del Estado. El Estado participa en esta precarización, la induce, la facilita. Y hablo de la violencia feminicida perpetrada por el crimen organizado, que incluye agentes de Estado, y retomo el planteamiento de ese gato que se refiere a los significados de los feminicidios perpetrados por el crimen organizado y que plantea crueldad, ¿no? Es decir, es como esta violencia extrema hacia las mujeres, pero que es ejemplar, que se expone a la vida pública, al dominio y al control sobre ciertos territorios mediante el control del cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Y en todo caso, pues puede concluir en un asesinato, pero también es algo que está como amenazante todo el tiempo, ¿no? En la vida de las mujeres y en los bares particularmente, ¿no? Y bueno, ahora sí, comienzo con esto de cómo se viven los procesos de atrapamiento en los bares, pero les quiero pedir un minutito porque voy a conectar la computadora, por favor.
Gracias, disculpen, tuve que hacer un ajuste con la corriente. No se Bueno, preocupe, maestra. Adelante. gracias. Entonces, seguimos con cómo se viven los procesos de atrapamiento. Y cuando hablamos de bares y cantinas, yo creo que es importante también decir que en Chiapas hubo un proceso de reparto agrario que no fue similar en todo el país, ¿no? En Chiapas fue muy particular porque concluyó hasta la década de los 80, a diferencia del resto del país, ¿no? Ay, déjenme tomar aliento. Este, y esto es muy importante porque, a diferencia de otros territorios, algo que pasa en Chiapas es que este reparto agrario también permitió que se establecieran muchos ejidos a lo largo de la frontera, y estos ejidos tienen una lógica distinta a la que se vive en las cabeceras municipales, ¿no? Estos ejidos son espacios en los que hay muchos bares y cantinas dispuestos a lo largo de la frontera, y justamente volvemos a la categoría de clandestinidad, ¿no? Estos espacios están al margen de las agendas del Estado mexicano y son espacios que a partir de 1994 pueden ser vendidos, porque con la lógica del procede se pueden, se volvieron espacios territoriales privados, ¿no? Esto es importante porque muchos de los bares y cantinas que están en la frontera están en los ejidos. Y de estos espacios tampoco se habla, ¿no? Estas cantinas, por ejemplo, aquí pongo una referencia de, en 2017, solamente en la ciudad fronteriza de Tapachula, con una extensión de 979.29 kilómetros, se reportó la existencia de 3.500 bares y cantinas, en los que solamente 1.200 de estos se calculó que solo en 1.200 de estos se trabajaban 1.500 sexoservidoras, meseras o bailarinas, ¿no? Dice Eduardo. Espacios que en la mayoría de los casos existen al margen de la ley y bajo criterios difusos. O sea, esto estábamos hablando nada más de Tapachula. Pero cuando hablamos de todos los bares que están presentes en la región fronteriza y particularmente en los ejidos, que hay muchos ejidos en los que se empezaron a abrir bares clandestinos, estamos hablando de una cantidad de bares y cantinas incontable, o sea, es incontable, ¿no? O sea, no hay una referencia de cuántos hay. Pero lo que sí sabemos es que en la mayoría de estos, las mujeres centroamericanas son las que están presentes, ¿no? Particularmente las mujeres guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses. Entonces, y muchas de ellas, en este corredor, la mayoría son hondureñas, ¿no? Hay una referencia también que se ha construido respecto a estas mujeres que trabajan en los bares. Pero ¿quiénes son ellas y quiénes se quedaron en los bares? O sea, no estamos hablando de las mujeres o de las familias o de las personas que emigraron y que pudieron continuar su viaje hacia Estados Unidos o que se quedaron en el centro del país. Estamos hablando de quienes se encontraron con esta barrera de contención en la frontera entre México y Guatemala, pero que se quedaron ahí porque no habían recursos materiales ni simbólicos para continuar, ¿no? No había acceso tampoco a la información y a las redes de apoyo. Es decir, muchas de ellas ni siquiera sabían que había posibilidades de acceder a la solicitud de refugio, ¿no? En este corredor migratorio hay una presencia muy empobrecida de organizaciones civiles que acompañan a personas migrantes y particularmente a mujeres migrantes, ¿no? Se trata también de personas que no tenían redes de apoyo fuertes, estas redes de apoyo que te permiten quedarte en la casa de la tía, de la vecina y luego continuar y luego que te manda dinero de Estados Unidos el tío, el esposo, el papá, el hermano, no sé qué. O sea, son redes de apoyo débiles que no permitieron continuar el viaje y que también en otras situaciones hay anclajes emocionales y proyectos de vida multisituados, es decir, muchas mujeres que se plantearon, bueno, me quedo aquí,
del otro lado de la línea, porque puedo ganar dinero y enviar remesas a mis hijos, a mi mamá, a mi familia, ¿no? Y que también tienen que ver con esta idea de la cercanía, ¿no? Pero una cercanía que es muy relativa porque aunque no están al otro lado de la frontera, como podría ser en Estados Unidos, y se supone que hay una relativa cercanía, hay personas que no regresaron a sus lugares de origen o a donde nacieron por 10 años, 15 años, 20 años, o que fueron 2 o 3 veces en todo ese tiempo, ¿no? Es decir, es una cercanía muy relativa porque también desplazarse tiene que ver con si tienes recursos para desplazarte o no, ¿no? Y estas ideas también del amor romántico y del amor materno, ¿no? Que son dos ideas del amor también que tienen que ver con estos anclajes, ¿no? Es decir, cómo hay vínculos amorosos que muchas veces implican esta lógica de permanecer, de sacrificio, de establecer vínculos muy complejos también en el contexto del bar, ¿eh? Y el amor materno también, que es algo que les decía que no lo trabajé con mucha profundidad en esta presentación, pero que también está presente. Y estas dos formas de amor que luego se van dislocando y se van encontrando con muchas dificultades en un contexto tan violento, ¿no? Es porque hay mucha violencia también en los bares. ¿Por qué las mujeres se quedan en los bares, no? ¿Y cómo llegan a los bares? O sea, no es, las mujeres llegan generalmente porque las reclutaron en sus territorios de origen muchas veces, o incluso porque las trajeron sí diciéndoles, pues mira, si vas a trabajar en un bar, si tú quieres, ejerces el trabajo sexual o no, es decir, se supone que bajo consentimiento, pero con criterios luego poco claros, ¿no? Entonces, esto por un lado. Entonces, cuando llegan a estos bares con una promesa de mayores ingresos, porque es muchas veces real, es decir, en estos espacios, las mujeres que trabajan en las cantinas y en los bares ganan muchísimo más que las mujeres que están en el trabajo doméstico o en el comercio, ¿no? Claro que este plus, digamos, económico tiene un costo, ¿no? Un costo elevado. Entonces, bueno, em, también hay esta poca posibilidad de transitar a otros espacios. Aunque se dan en los bares y hay un ingreso que puede ser un poco más elevado, o sea, es un poco más, también hay muchísimos riesgos, ¿no? O sea, es decir, pueden ser asaltadas, el contexto es muy violento y les quitan el dinero, o sea, es un contexto muy complejo, ¿no? Muchas mujeres por eso tienen una serie de estrategias, por ejemplo, enviar el dinero a sus familias para que no se lo roben o mandárselo a alguien de su confianza, guardarlo en un espacio seguro, ¿no? Pero tampoco hay como muchas posibilidades de salir de este espacio y encontrarse en un contexto de trabajo más amable, ¿no? Entonces, cuando preguntan esto de, bueno, ¿y pero por qué en los bares? O sea, por eso hablamos de contextos también de atrapamiento, ¿no? O sea, no es una decisión que sea tomada como de, pues yo voy a los bares porque, o sea, es algo que yo decido con libertad, ¿no? O sea, en este contexto es complicado. ¿Y por qué permanecen entonces? Pues primero porque buscan esta construcción de la autonomía económica, que es muy complicada, les decía, porque además las mujeres no se conciben como ciudadanas, es decir, no hay acceso al trabajo, a prestaciones de ley, a propiedades, ¿no? Son condiciones que además de la precariedad que de por sí viven las mujeres en estos contextos, también le sumemos a esto el acceso a la ciudadanía, ¿no? Y también porque si continúan en procesos de movilidad, corren el riesgo de ser detenidas y devueltas a su país de origen.
Entonces, el proceso de fronterización no es homogéneo. Las fronteras significan cosas distintas para las personas según su género, nacionalidad, condición migratoria, condición de clase, color de piel, etnia, edad, si se es responsable de otro miembro de la familia en el trayecto, si se tiene discapacidades o un largo, etcétera, ¿no? Y cuando quiero destacar acá de si se es responsable de otro miembro de la familia, también hablamos de cómo se construyen los roles de género y cómo las mujeres se ven como responsables de los hijos, ¿no? Del cuidado de los hijos. Es decir, también pensemos en cómo le hacen las mujeres que van movilizándose junto a sus hijos o que van movilizándose embarazadas o que ya estando en México se proyectan ser madres, ¿no? Es decir, se plantea un contexto muy complejo y nos habla de una movilidad pues muy atravesada por las desigualdades. Tengo algunas citas que les quiero leer, cortitas. Dice, me puse a trabajar, pero de encargada. Primero no sabía yo que era una cerveza, pues aquí vine a aprender, porque en Honduras no sabía qué clase de cervezas eran y bebidas no se vendían acá, pero la señora que me tenía ahí en el negocio no me hacía cuentas, no me pagaba, no me pagaba. Pero ya de ahí agarraba para la comida, para la ropa, todo eso, pero no me pagaba, no mandaba yo, pues. Y esto que dice Cari, em, o sea, habla de cómo las mujeres también se enfrentan a un contexto de trabajo en el que no hay una garantía de recibir un salario y tampoco hay una garantía de reproducir los roles de género que se exigen para ellas, ¿no? Es decir, no puedo mandar la remesa, no puedo mandar el apoyo a mi familia. Es decir, también hay una serie de rupturas en las lógicas, en los patrones de género, como el de la maternidad, ¿no? El patrón siempre está controlando cuando tú sales y si tú tienes tu cuarto, tú puedes salir a donde se te da la gana, mientras que si vives en el bar, cuando se cierra la cadena y se cierra el portón, tienes que pagar para que las muchachas salgan. Y luego ahí salir es bien tedioso porque si te fijaste hay una sola entrada. Ella está hablando de cómo hay mujeres que se quedan a vivir en el bar, ¿no? Los bares son espacios en los que pueden haber cuarterías en los que se albergan las mujeres y son sus habitaciones y sus espacios de trabajo. ¿Y por qué esta opción es viable? Porque es más fácil que pagar una renta. Y porque además, por ejemplo, en muchos de los ejidos en los que están, no hay cuarterías que estén en renta. Es decir, estamos hablando, les digo, nuevamente, de contextos de clandestinidad y de precarización que se llevan al extremo. Otra cita, Melissa fue mi encargada cuando yo puse cantina. Después de ahí, todas las mujeres que trabajaron fueron poniendo su cantina. Ajustaba dinero para mandarle a mis hijos, pagaba la renta y me daba mis lujitos. A veces me compraba algo bueno. Y bueno, ella plantea también otra posibilidad. Esta me parece muy interesante de cómo algunas de las mujeres que están en los bares más grandes optan por abrir sus propios bares como una estrategia también de resistencia y de sobrevivencia, ¿no? Pero estamos hablando de bares pequeñitos que implican poner una mesita o dos mesitas en un espacio muy particular, ¿no? Y cobrar por la ficha. Es decir, estas son estrategias en contextos extremos, ¿no? Pero estrategias de resistencia que hablan también de cómo las mujeres están, eh, pues, luchando por la vida en estos espacios, ¿no? Cuando hablamos también de la proliferación de los bares, tenemos que hablar de que paradójicamente la presencia de los militares que está dispuesta para detener la migración es la que permite la proliferación de los bares, ¿no? ¿Quiénes son los principales clientes de los bares? Pues precisamente son los militares y también
los miembros del crimen organizado y los agentes de Estado, es decir, los agentes de migración y demás miembros de las oficinas del Estado, ¿no? Entonces, esto es paradójico, pero también nos habla de cómo esta militarización no ha permitido, no ha cumplido con este objetivo que se planteó el gobierno federal, ¿no? Y que está también dialogando con un espacio que se ha determinado como la entidad más pobre del país. Estamos hablando de Chiapas, en la que Chiapas ha prevalecido desde los 90 hasta los últimos reportes como la entidad más pobre. Es decir, un espacio en el que hay altos niveles de marginalidad en diversas dimensiones, pero estamos hablando de cómo las mujeres están enfrentándose a un contexto en el que la salud, la educación, los derechos básicos son un reto para todas las mujeres. Ahora, si a esta situación le agregamos la condición migratoria, estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad y de precarización que se induce extrema, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que, por ejemplo, Dila y Contreras mencionaban que el papel del Estado, que el Estado jugaba en las fronteras antes de la implementación del neoliberalismo era marginal, pues resultaban lugares liminares con fines de la patria obligados a mirar hacia los núcleos vitales de las naciones. Es decir, las fronteras que eran marginales lo siguen siendo, pero sí, ahora son relevantes, pero nada más en materia migratoria, no en otras materias, ¿no? Es decir, lo que el presupuesto que se inyecta a estos territorios tienen el único objetivo de detener la migración, no de resolver los problemas de pobreza, no de resolver los problemas de violencia, ¿no? Y les leo otra cita. Las mujeres de acá nos discriminan a nosotras porque nos dicen, van al putero, dicen. Entonces, tal vez dicen, con esa puta me estás engañando, cuando nosotras casi no salimos, porque cuando salimos y nos relacionamos con las mujeres, ellas siempre nos ven como las putas. Y estamos hablando entonces de un contexto de precarización y de estigmatización muy complejo, ¿no? Que se traduce también en una lógica de exclusión, no solo de las instituciones, sino de las lógicas cotidianas, ¿no? Es decir, cómo las mujeres llevan a sus hijos a la escuela, cómo se relacionan con otras madres, cómo llegas al hospital y pides atención médica cuando eres poseedora de un estigma como este, ¿no? El atrapamiento en el marco de las caravanas y en tiempos de contingencia por COVID, nuevas inmovilidades, ¿no? Fíjense que hace un momento Larisa me preguntaba, ¿y cómo la hiciste? Justo mi trabajo de campo terminó cuando comenzaron todos estos procesos de desaparición, o sea, todo lo que implicó estar en la frontera del corredor migratorio central en ese contexto, ¿no? En ese medio. Pero también estuve haciendo trabajo de campo precisamente cuando se levantó el semáforo verde, ¿no? No sé si recuerdan estos semáforos que hablaban de si podías moverte o no moverte, si estabas en verde, amarillo o rojo, ¿no? Y las cantinas y los bares presentaron contextos de violencia extremos en esta contingencia, porque la clandestinidad también fue atravesada por la pandemia. Es decir, los bares no se podían entrar porque no se podían abrir porque estaban en pandemia, ¿no? Entonces, pero las mujeres tenían que sobrevivir y los dueños de los bares tampoco les estaban preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? Que las alternativas de trabajo se volvieron mucho más clandestinas y empezaron a llevarse a las mujeres a los ranchos escondidos, a los espacios en los que estaban pues los clientes solicitando servicios de manera particular, ¿no? Y en estos espacios pasaron cosas terribles.
fue, o sea, para mí fue muy complicado también, o sea, fue un dilema qué poner y no poner al respecto, porque son contextos de muchísima violencia, ¿no? Una violencia feminicida, pues que sabemos que está presente ahí con esta disputa del crimen organizado por el territorio, ¿no? Pero que en esta lucha los cuerpos de las mujeres han sido terriblemente mancillados, ¿no? Y han sido una forma de demostrar el poder, ¿no? Y también de territorializar los espacios incluso. No sé si han visto todas estas notas y no sé si, Leo, hay esta cita que pongo acá, es una cita terriblemente violenta y habla de justamente cómo asesinan a una mujer frente a ellas, ¿no? Entonces, dice, fuimos a un rancho y ahí estaban todos los que son trabajadores de los narcos, pero una de nosotras no salió. La mataron enfrente de todas nosotras. Fue bien difícil porque a la muchacha la agarraron del pelo, la agarraron de aquí, de la cara y después ahí mismo la destazaron. Y hay un sinfín de situaciones como estas que hablan de cómo los asesinatos transcurren en la total omisión. Cómo hay una impunidad increíble en la que además se habla de, bueno, pues es que como no hay cuerpos, no hay asesinatos, ¿no? Y esto es algo terrible porque el tratamiento de los cuerpos por el crimen organizado, pues, o sea, es esto, ¿no? O sea, no van a aparecer los cuerpos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan formas de violencia extrema y estén miles de desaparecidos que además ni siquiera se denuncian, porque son cuerpos que, como diría Butler, son estos cuerpos que no importan, ¿no? Para el Estado, por lo menos. Y bueno, esta violencia feminicida, fíjense que no es algo nuevo, ¿no? O sea, en frontera de Comalapa y Comitán se convirtieron en focos rojos donde las notas periodísticas reportaban la aparición de cuerpos de mujeres desconocidas que eran desechados en los márgenes de las carreteras, abusados sexualmente y torturados. Desde 2015, situación que se replica en otras fronteras y que se agudiza en 2021, ¿no? Y de estas mujeres no se habla de qué pasó con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó con sus familias? Claro, están las madres buscadoras, las caravanas de las madres buscadoras, que son como las que han luchado también mucho por visibilizar estas desapariciones, pero son, o sea, son desapariciones de las que no se habla. Si las desapariciones que ocurren en el territorio nacional que son denunciadas de manera legal o que no se mencionan por miedo, imagínense qué pasa con estas desapariciones, ¿no? Y en estos contextos las mujeres han establecido distintas estrategias, ¿no? Muchas estrategias han sido aliarse con hombres mexicanos, por ejemplo, pero esto no garantiza que sean relaciones duraderas ni comprometidas, pues el estigma de cantinera sigue vigente, ¿no? Hay una serie de envíos de remesas muy precarias a sus redes de apoyo, a sus familias, ¿no? Que también se encuentran en situaciones muy críticas en su país de origen. Hay mujeres que han tenido hijos, embarazos, partos, en instancias también que están articuladas con otras formas alternas de atención a la salud, por ejemplo, como la partería tradicional, para evitar estos largos procesos de recuperación que implican, por ejemplo, la imposición de las cesáreas o los procesos institucionales, ¿no? Que muchas veces están atravesados por la discriminación, ¿no? También estas mujeres que les decía que han decidido independizarse de los bares y establecer estos espacios pequeñitos en los que se disponen a fichar y a veces a invitar a otras mujeres, pero esto implica también enfrentarse a la criminalización. Muchas mujeres han sido detenidas y acusadas de tratantes, ¿no? Y también
huir de los bares amenazantes, ¿no? Aunque no siempre es posible cuando, sobre todo cuando las mujeres tienen hijos o personas a su cuidado. Es decir, son estas condiciones de movilidad que son atravesadas por las condiciones de género, por las condiciones de clase, por estas formas en las que se articulan, en las que se imbrican las desigualdades, ¿no? A pesar de todo, las mujeres resisten, cuestionan, recrean, ¿no? Cuestionan los roles de género, pero también los reivindican. Y el trabajo sexual se convierte en una categoría muy compleja, porque además a veces es trabajo, a veces también está articulado, esta división que se hace entre el trabajo sexual, estas discusiones tan complejas que hay desde los feminismos también para hablar de la maternidad, para hablar del trabajo sexual, la prostitución y demás, se diluyen, se complejizan cuando hablamos de espacios como estos, ¿no? Entonces, me parece que estas reflexiones nos invitan a repensar la movilidad, a repensar el género, a repensar los bares, a repensar el atrapamiento, a repensar la migración y pues eso, ¿no? O sea, esta es la intención que tiene esta presentación y espero que estas pautas que les ofrezco, que son, pues justamente son como extractos de esta investigación que estoy realizando, pues hayan sido, pues por lo menos no sé si aclara, o sea, dejan certidumbres, pero por lo menos sí reflexiones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su atención y por su escucha. Muchas gracias, maestra, por su presentación, por exponernos o por darnos la posibilidad hoy de compartir con usted estas reflexiones de un panorama tan crudo como el que viven las mujeres en la frontera sur de México. Vamos a abrir un espacio breve para preguntas, 2 preguntas. Si alguien tiene alguna que quisiera hacerle a la maestra, por favor, nada más indíquenmelo. Pueden ponerla en el chat Por- o levanten la mano. Disculpa, nuestra seminaria hasta 12, entonces hasta 12 esta puede ser discusión, como no es un espacio breve. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto puede hacérmelo saber a través del chat o levantar la mano. Me parece que, que no hay alguna duda que pudiera surgir. Bueno, pues maestra, sí, la doctora Elisa tiene por ahí una pregunta. Adelante, doctora, por favor. Pues Olinka, más que una pregunta, es que yo pienso que lo que me pasa a mí le está pasando a muchas personas que nos hemos quedado tan, no sé si el estados de reflexiva, introspectiva, deprimida, angustiada, o sea, es algo que sabemos, pero exponerlo así de forma tan sistemática, tan completa, pues creo que has hecho una gran exposición y además en la misma exposición hay una gran sensibilización y yo te querría agradecer y a la vez darte la enhorabuena. La verdad me ha impactado muchísimo y creo que hay más personas que estarán como yo. Lo que sí me gustaría preguntarte, en casos de violencia muy extrema, como el testimonio que pusiste literal, que fue realmente terrible, de una mujer asesinada delante de las compañeras como una forma de demostrar el poder y además de territorializar los espacios por parte del narco, ¿se han dado casos de violencia extrema donde las mujeres migrantes hayan sido capaces de denunciar a las fiscalías especializadas o esto es algo absolutamente excepcional, tan minoritario que no ocurre? Es decir, en casos de violencia tan extrema, ¿no ha habido voces que bien sea porque la propia mujer denuncia o porque alguien la anima a denunciar, que puede ser una organización de la sociedad civil, de las muchas que comentabas, que en situaciones de mucha precariedad económica asisten a las personas migrantes? ¿Qué hay ahí? Es decir, hay formas de romper este círculo tan sumamente cruel, tan sumamente perverso, tan sumamente precario. A mí me gustaría un poco que nos dieras algo de luz, si hay, supongo que habrá casos, aunque sean minoritarios. Sería mi pregunta y de nuevo darte la enhorabuena y el agradecimiento, Olinka. Ujú. Gracias, Elisa. Pues sí, me parece, gracias por preguntar y
Sí, yo creo que es un contexto muy complejo, muy doloroso, o sea, a veces ha sido, por eso les digo que ha sido como complejo a veces incluso exponer cosas, que además un medio muy riesgoso, ¿no? Y justamente este riesgo, yo creo, este contexto de impunidad total, es el que impide que haya un medio efectivo de denuncia. De lo que sí sé, y te digo que en el corredor migratorio central no hay una presencia significativa, por lo menos no en la primera fracción del corredor, ¿no? Son estos municipios además muy riesgosos para todo el mundo, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales están muy poco presentes o sea, de verdad, hay dos organizaciones, creo, en Comitán, algunas más que están retomando ya en San Cris, creo que son como otras dos, tres, o sea, es decir, no es algo con lo que hayamos convivido en las últimas décadas. Yo creo que en los últimos años el corredor migratorio central empezó a figurar, ¿no? Y empezó a ser tema para algunas organizaciones no gubernamentales. Pero de lo que sí he sabido es de cómo algunas mujeres que logran salir de estos medios, fuera de estos medios, logran denunciar, pero no denuncian asesinatos, denuncian situaciones de trata, por ejemplo, ¿no? Y creo que además los asesinatos son muy difíciles de comprobar. O sea, no hay espacios en los que les hablaba de cómo son estas estrategias también de desaparición de cuerpos y que no es algo que esté pasando nada más en la frontera sur, es algo que ha pasado en la frontera norte, es algo que ha pasado en Centroamérica, es algo que, o sea, no es algo que está pasando, bueno, está pasando recientemente en Chiapas, pero es una estrategia que ha sido parte del modus operandi, ¿no? Y que hay varios testimonios que hablan de estas formas de violencia extrema, pero que son formas muy difíciles de denunciar en un contexto de tanta impunidad, que yo creo que esa es otra de las características, ¿no? De este contexto institucional. Y espero haber respondido, Elisa. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que queda como un regusto muy duro, ¿no? De la época que nos ha tocado vivir, de qué podemos hacer. Y bueno, de nuevo mi agradecimiento. Respondiste súper bien. Gracias, Olinka. Gracias. Sí. Gracias, maestra. Creo que por ahí la doctora Ivonne tiene una preguntita también. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Mariana. Y pues sí, en efecto, como bien dice Elisa, sí te deja en un estado de reflexión. Digo, es verdad que es algo oculto pero sabido, ¿no? Como bien lo planteaste en esta noción de clandestinidad, o sea, sabemos que se dan muchas situaciones, digamos, terribles y que viven las mujeres a partir de estas experiencias de movilidad. Y yo cuando veía tus categorías, ¿no? Como estos conceptos tu concepto central como atrapamiento, clandestinidad, precarización, em, y un poco, sobre todo, como reflexionando acerca de las resistencias que tú planteabas de las propias mujeres que se encuentran en estos contextos de precarización y clandestinidad, etcétera, me venía a no sé, a lo mejor mi necesidad, ¿no? A lo mejor de identificar estrategias también de resiliencia ante estos contextos, pues en el que al final de cuentas están inmersas y también un poco saber qué tanto pudiste identificar. Digo, yo sé que hay condiciones estructurales más fuertes que a lo mejor las obligan a quedarse, pero qué tanto también juega una decisión personal, una agencia, no sé, me quedé así como con esta idea de, pues no tienen agencia las mujeres y creo que no, creo que también son sujetos con agencia, sujetas con agencia
Y me quedé un poco pensando si tu material te da para esto, porque bueno, luego le podemos hacer un montón de interpretaciones a material de campo, pero si te da para identificar la agencia de las personas y la resiliencia que tienen estas mujeres para enfrentar estos contextos clandestinos, precarizados y también de violencia extrema que desafortunadamente nos está tocando vivir pues prácticamente en todo el país, ¿no? Es una condición terrible, pero es real, ¿no? Nos está tocando vivirla. Ahora sí que no solamente en esta zona fronteriza, pero se dan condiciones muy específicas que tú ya nos comentaste, y bueno, esa era un poco mi duda y tal vez un poco mi necesidad como de plantear algo esperanzador en este escenario tan cruento, ¿no? Que viven las mujeres en movilidad. Muchas gracias, Olinka, también por esta presentación tan clara y tan sistemática. Gracias, Ivonne. No, muchas gracias porque creo que tal vez no lo logré porque precisamente es un contexto muy complejo, muy doloroso, pero claro que hay formas de resistencia y de fortaleza de las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que algo que me pareció muy interesante fue cómo las mujeres también generaban sus espacios de resistencia, que pareciera, y lo decía al principio, ¿no? Yo creo que esta idea de los bares como espacios, o sea, no solo son espacios violentos, ¿no? Es decir, también son espacios en los que las mujeres se articulan, espacios en los que las mujeres se ríen, ¿no? Se juntan, incluso espacios en los que a veces están los hijos, ¿no? No, este imaginario de los bares y de las cantinas también es yo creo que hay distintas formas de cómo se constituyen y los que están particularmente armados por las mujeres me parece que son muy distintos a los que son armados en esta intención de enganchar a las mujeres, ¿no? Y estos espacios, pues justamente son como de, a ver, voy a salirme de este bar porque tuve una ventanita para salirme y voy a llamar a mi amiga fulana de tal y a mi amiga fulana de tal que conocí en el otro bar. Y pues sí vamos a poner nuestro bar de ficha acá, pero lo estamos armando nosotras, ¿no? Y lo poco o lo mucho que ganemos es para nosotras, ¿no? Ponía esta cita en la que decía, bueno, pues sí, y a veces hasta me doy mis lujitos, ¿no? Y también creo que los bares son espacios, o sea, les estoy hablando yo creo que este contexto tan crudo fue justamente el que planteó el contexto del COVID y el contexto de la disputa por el territorio por parte del crimen organizado. Sin embargo, me parece que han sido las trayectorias, digamos, de los bares plantean momentos muy diversos, ¿no? O sea, no ha sido como no es una forma en la que se hayan establecido de manera lineal, ¿no? Em, yo creo que también incluso en estos espacios que han sido, pues, muchas veces muchos ejidos dispersos por toda la frontera, han habido como estos intentos de, bueno, vamos a tener este espacio y son espacios en los que no necesariamente siempre está presente las fuerzas castrenses, por ejemplo, o no estuvieron, ¿no? O sea, ahora la militarización plantea otra forma en la que se viven los bares, ¿no? O sea, este recrudecimiento de la fronterización plantea un contexto extremo, ¿no? Cuando también en los noventas, en el 94, después del 94, de la presencia del zapatismo y demás, la militarización del Estado planteó estos picos, ¿no? De cómo están presentes los militares y cómo el trabajo sexual empieza a ser un medio de obtención de recursos, ¿no? Y para eso traen a las mujeres primero eran de Comitán, luego de Centroamérica. Entonces, más bien vamos viendo cómo dialogan las fuerzas de Estado con las lógicas locales, ¿no? Pero las lógicas locales se mueven y las mujeres resisten y las mujeres se mueven también, ¿no?
Quiero decir que a pesar de todos estos procesos de atrapamiento, las mujeres están resistiendo y reinventando, ¿no? Y luchando por vivir. Entonces, espero, Ivonne, haberte dejado un poco más esa, porque sí, tampoco es que estén ahí. Digo, estos casos extremos de violencia feminicida no es algo que vivan todas las mujeres, algunas logran salir, ¿no? O sea, en este contexto, por ejemplo, del cierre de bares, muchas mujeres se fueron, porque muchos bares se cerraron, ¿no? Desgraciadamente muchas mujeres desaparecieron, otras sí lograron huir y otras se fueron a otros espacios, ¿no? Pero no podemos negar que hay un contexto de precarización hacia las mujeres que no tienen documentos migratorios. Muy difícil acceder a un trabajo en el que tengan acceso a recursos suficientes para tener una vida distinta, ¿no? O sea, con más, más amable, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. Gracias, Ivonne. Sí, Muchas gracias, maestra. Pues sí, gracias. sí, sin duda destacar la importancia también de los trabajos, de los estudios que como este se hacen a nivel academia, ¿no? Justamente retomando un poco esta última reflexión que usted hace sobre el trabajo de Judith Butler y estas vidas que no valen la pena, esta conceptualización de la violencia o de una de las causas de la violencia como estas vidas que no valen la pena. Cómo estos trabajos abonan a la visibilización de todo de toda esta serie de problemas y de, y de visión de estas vidas, cómo ir revalorizándolas, cómo ir llenándolas de valor a través de los trabajos que hacemos, ¿no? En la academia, cómo ir haciendo que nuestras sociedades también vayan transformando este concepto de vidas que no valen la pena, porque justamente originan, ¿no? Originan o dan cauce a a todas estas conductas violentas que se hacen sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Creo que la doctora Larisa tiene por aquí un comentario, una pregunta. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Linka, para su presentación. Fue muy interesante. Yo tengo varias preguntas y son diferentes. Yo voy a empezar una pregunta. ah, ¿cómo, ¿hay niños en este espacio? Y si hay, ¿cómo arreglan cuidado sobre ellos? ¿Cómo está su vida? Segunda pregunta, si las mujeres hacen da- da- dan luz en, digamos, con parteras, ¿ya? Es un espacio no es institucionalizada en términos de comunidad, ¿ya? Pero no está de espacio oficial, ¿ya? Y cómo ellos después va con registración de los hijos y cómo esta afecta su vida a, tal vez si ellos quieren pedir nacionalidad mexicana a través de hijos. Y otra, y última pregunta es sobre cómo usted finalizó su trabajo de campo antes de todo este crecimiento de violencia, incluso en corredor central, que incluye frontera Camalapa y Camitán y hasta San Cristóbal y ahorita Baracoita, pero como si usted imagina, hace un ejercicio de mi imaginación, cómo acercaría el campo en estos contextos de ahora. Ujú. Bueno, muchas gracias, Larisa. Pues, este, a ver, sí, sí, qué preguntas tan interesantes, porque justo cuando hablo de maternidad, que esto les digo, no es algo que trabajé en esta presentación, pero mi tesis básicamente se centra en la maternidad, ¿no? Y cuando hablo
de la maternidad también es cómo estos espacios, cómo estas formas de vivirse reconfiguran, dislocan las lógicas tradicionales, ¿no? Lo que pensamos de la maternidad, lo que pensamos que es una maternidad que garantiza el cuidado, que garantiza la cercanía, ¿no? Y estas maternidades que parecen, o sea, ¿cómo se materna en un bar? Yo tengo que decir también que a mí esta realidad me cuestionó muchos prejuicios que yo tenía, ¿no? Y creo que eso es algo que plantea la investigación. Como una persona, nosotros, las personas que hacemos investigación, llegamos con una serie de ideas, ¿no? Construidas a partir de los textos, construidas a partir de nuestras experiencias respecto a cómo se vive una experiencia, ¿no? Y la experiencia de la maternidad a mí me cuestionó un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que cuando pensamos en estos espacios, les digo que son muy diversos porque no todos los bares están atravesados por la presencia de esta persona que cuida. En estos espacios que eran dirigidos por las mujeres, por ejemplo, había una red de cuidados construida con otras mujeres migrantes, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a contratar a fulana de tal, a otra mujer centroamericana que nos puede ayudar al cuidado y entonces yo llevo a mis hijos a este espacio y son espacios que están muy cerca del bar o incluso en el bar, ¿no? Incluso en el bar, en el horario en el que no están los clientes, ¿no? O sea, están presentes los niños, pero es una forma muy distinta de concebir primero el bar y segundo la maternidad, ¿no? Primero porque plantea otra lógica también de esta maternidad que está vinculada incluso a la consanguineidad porque habían adopciones de hijos también entre mujeres. O también se planteaba que había mujeres que decían, es que yo no puedo cuidar, ¿no? Y se iban. Y en estos contextos, pues por eso está muy presente este mote de las malas madres. Y hay una serie de trabajos que hablan de todas estas malas madres que son muy diversas, las malas maternidades, porque cuestionan esta línea de lo que se debe hacer como madre, ¿no? De cómo deben ser las madres. Entonces, en estos espacios se dislocan las lógicas de cómo deben ser las maternidades. Pero sí hay una serie de estrategias de cuidado y hay una serie también de reformulaciones de qué implica este cuidado amoroso, ¿no? Porque el cuidado amoroso se reformula en estos contextos. O sea, estoy garantizando que estés bien, Claro que en los contextos extremos de violencia, como los que les he planteado también, claro que los hijos, las hijas, son víctimas de violencia también, como cuando hay un feminicidio y los niños se quedan, o sea, no hay una forma de saber qué está pasando con los niños que se quedaron sin mamás, ¿no? En esos contextos tan violentos, no hay un seguimiento, nadie habla de ellos, ¿no? Muchas veces son adoptados por las hermanas o son retornados a los países de origen de sus madres, ¿no? O sea, son contextos muy complejos. La segunda pregunta de si dan a luz con las parteras, ¿qué pasa con el registro? Las parteras tienen una hoja o sea, no recuerdo ahora cómo se llama la hoja, pero con esta hoja se puede hacer el registro, ¿no? Si hay un reconocimiento del nacimiento de los hijos. Ahora, esta posibilidad de que las mujeres quieran nacionalizarse a través de los hijos es muy complicada, porque el proceso de regularización por vínculo familiar tiene un costo y son casi 10,000 pesos este proceso de regularización. Es decir, muchas de las mujeres no acceden a este proceso de regularización porque estamos hablando de condiciones de mucha precariedad. Imagínense lo que implica incluso movilizar este proceso legal, ¿no? Y sí, hice este trabajo de campo antes del incremento de violencia, pero fíjense que también fue posible que lo hiciera precisamente porque fue un proceso muy largo que cociné mucho tiempo, ¿no? Es decir, empecé el trabajo de campo en la región, digamos, hace más de 10 años. Ahora, en este contexto,
yo creo, así, yo pensaría, ¿cómo me aproximaría yo ahora? Yo creo que nunca me atrevería a hacer este trabajo de campo en esta situación. Para nada. O sea, si alguien me pregunta si, porque lo hice y no lo decidí así tampoco, ¿eh? Fíjense que yo me encontré, o sea, yo estaba investigando otra cosa, yo estaba investigando las condiciones de las mujeres en solicitantes de refugio. Pero en el contexto del COVID me encontré con esta situación, o sea, me encontré en este contexto, no lo busqué, no lo planeé así. Lo que sí creo que podría sugerir es que sí hay espacios seguros, ¿no? Un espacio que a mí me ofreció mucha seguridad y que me permitió hacer el trabajo de campo fue precisamente que me acerqué a un espacio en el que estaba planeando, bueno, mi primer proyecto fue de salud materna. Entonces, como yo estaba trabajando temas de salud, fue más fácil acercarme al campo, porque a nadie le interesa, o sea, nadie le preocupaba hablar de la salud, digamos, ¿no? O sea, bueno, son mujeres que están hablando de sus partos y de sus embarazos. No era como de, van a hablar de la violencia, no van a denunciar cosas, ¿no? Entonces, creo que hay como aristas, como espacios que te permiten más certidumbre. Estos espacios a veces que me parece, a mí no me gusta mucho acercarme a los espacios institucionales porque me parece que luego, quiero decir, o sea, sí son una opción, pero a mí me parece que me gusta mucho vincularme personalmente con las mujeres, ¿no? Este, y y además que como soy psicóloga, como que eso, esto de la proximidad, el hablar, me parece que es una estrategia que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, que me gusta esta empatía, que me gusta esa cercanía, ¿no? Entonces yo creo que las personas que se plantean ahora de campo tienen que tomar en cuenta estas posibilidades personales, estos espacios seguros, pero que además estos espacios seguros te van a llevar a otros temas que tal vez no planeaste en un principio, ¿no? Que tal vez te acercas por salud y que luego terminas hablando, no sé, de los bares y las cantinas, ¿no? O sea, entonces creo que el trabajo de campo es así de versátil y creo que la antropología y también pues esta forma de ver la investigación como algo, como esta demanda de el campo manda es lo que precisamente te puede ofrecer otras posibilidades en este espacio, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Larisa, espero haber contestado. Gracias, maestra. Tenemos aquí unas dudas en el chat y una manita levantada. Si me dejas tantito, Dulce, voy a leer una dudita que estaba anterior y luego te doy la palabra. De Raúl Ramírez dice, ¿hay leyes en México y o Guatemala sobre derechos humanos relacionados a la situación de las mujeres en frontera? A ver, no conozco mucho los marcos legales de Guatemala. Guatemala, ¿verdad? Sí, pero puedo hablar del marco internacional. Se supone que todas las personas, o sea, como parte de nuestros derechos humanos, tenemos que este acceso al trabajo, ¿no? O sea, es uno de los principios que guía, pero esto es un principio que justo creo que por eso cuando vemos las experiencias y las prácticas, podemos desmenuzar estos marcos normativos, porque cuando se enfrentan las personas a ir a solicitar trabajo directamente con la persona que oferta el trabajo y se lo niegan por razones o sea, por su nacionalidad, por cómo se ve, porque no tiene una credencial de lector. Entonces nos encontramos con estas contradicciones en los marcos normativos, ¿no? Es decir, algo puede estar escrito, pero sí que tendríamos que estar pensando en formas de transformar también las representaciones de la movilidad, de la migración, del género, ¿no? De cómo se ve a las personas que solicitan un trabajo, porque por más que estén escritos en las leyes que las personas tienen acceso al trabajo, por ejemplo, si no se implementan estrategias que transformen estas representaciones, pues va a ser muy difícil acceder, ¿no? Entonces, hay en Guatemala hay grupos que trabajan eh, con mujeres migrantes, ¿no?
para el acceso a derechos. Ahora no recuerdo el nombre de algunas, pero sí me parece que hay este acompañamiento. Sin embargo, me parece que hay que ver estos pequeños nichos también de resistencia, porque sí los hay, ¿no? O sea, sí hay espacios en los que se ofertan trabajos a mujeres migrantes, pero creo que son muy, muy limitados todavía. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias, Roque. Sí. Gracias, maestra. Pues, Dulce, por favor, si puedes, no sé si puedes activar tu micrófono, si te da. Sí, Sí. buenos días. Yo tengo una duda con respecto a qué pasa cuando un niño ya nacido dentro del territorio mexicano, pues ya es considerado, ¿no? Como un ciudadano, pero ¿qué pasa si uno de estos niños, su mamá es víctima de feminicidio o se desaparece? ¿El Estado mexicano se puede hacer cargo de ellos? Mm. Pues sí, generalmente entran instancias como el DIF, ¿no? O sea, el DIF es el que se encarga de estas situaciones. Y pues a menos de que haya algún familiar cercano que pueda asumir el cuidado de los niños, ¿no? Y pues sí, se supone que este niño tendría derecho a tener una identidad nacional mexicana. Sin embargo, también es importante decir que hay una serie de criterios que se deben cumplir, ¿no? O sea, como demostrar esta acta de alumbramiento, ajá, el acta de alumbramiento es la de las parteras que ponen, ¿no? Esta acta de demostrar quién fue la madre, cómo nació, quién, o sea, quién atendió, o sea, es decir, hay que demostrar que el niño nació aquí también y ver quién asume el cuidado de los niños. Pero en general, estos niños, o sea, si algo así pasara, pues el DIF es la instancia que asume estos casos, ¿no? Para garantizar el cuidado de los niños. Pero pues nuestras leyes también en términos de cómo los niños que no tienen, o sea, que no son asumidos por alguien, pues pueden estar en mucho tiempo en espacios, sin poder ser adoptados. O sea, tampoco hay culturas de la adopción, ¿no? O sea, es complicado, sí. Muchas gracias, Dulce. Gracias. Gracias. Perdón. Gracias. Pues hay aquí nada más un comentario de Roque González y dice, muy interesante este tema, no pude participar porque estoy con el audio en el horario laboral. Desafortunadamente, no teniendo estas personas otra forma de vivir por oportunidades laborales, es necesario talleres de oficios para hombres y mujeres con apoyo económico solventado por el gobierno que les permita mantenerse mientras aprenden. No sé, maestra, si tenga algún comentario al respecto. Ujú. Sí, me parece, fíjense que, pues sí, hay iniciativas ahora también de gobierno para, eh, digamos, fomentar o permitir espacios para la capacitación, ¿no? Sin embargo, sí es importante hablar de que hay una precarización en términos generalizados, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo en México son complicadas, ¿no? Para todas y todos. Entonces, lo que implica también es que han habido muchas disputas, incluso por estos pocos recursos que se ofertan, ¿no? En el país. Y entonces incluso hay como una forma de ver así como a las personas migrantes como estas que quitan los pocos recursos, ¿no? O sea, están en disputa estos pocos recursos y han habido muchísimas tensiones en estos términos. Es decir, estamos hablando también de un mercado laboral muy precarizado y de estos procesos de formación muy limitados para todas y para todas las personas, ¿no? Y también con unos salarios muy, muy, muy lamentables, ¿no? Entonces, me parece que es una propuesta, sí, que también debería acompañarse de una lógica de justicia laboral, ¿no? Una cuestión de justicia laboral que está como pendiente en el país y que, bueno, también estamos de frente a una lógica del neoliberalismo pues en crisis, ¿no? Que estamos viéndola cotidianamente, incluso ambientalmente. Entonces, pues estas formas de reformular la vida, pues yo creo que también atraviesan las lógicas laborales
y pues es eso que creo que se está poniendo en relieve, ¿no? Con estas expresiones de las pocas posibilidades de acceso al trabajo. Muchas gracias, maestra. No tengo ya más comentarios en el chat, ninguna manita levantada. No sé si hay alguien que quiera participar o vamos concluyendo nuestra sesión. Pues bien, maestra, no me queda más que pues agradecerle a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto de las integrantes del proyecto 232 por haber participado el día de hoy con nosotros y pues por darnos la oportunidad de conocer de conocer lo que está sucediendo y poder reflexionar, ¿no? Del tema, que es lo más importante, quedarnos con esa reflexión sobre qué podemos hacer nosotros desde nuestros espacios para contribuir a mejorar estas condiciones. Voy a permitirme leer un reconocimiento. Permítame tantito, lo voy a compartir. No sé si se ve a mi pantalla, espero que sí, porque a veces no se ve. Voy a leerlo para darle lectura. Dice, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Olinka Villanueva Hernández por su destacada participación como ponente de atrapamientos y resistencias, mujeres centroamericanas en los bares y cantinas del Corredor Migratorio Central Chiapaneco, en el Seminario Permanente, Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 8 de mayo de 2024, en el marco del proyecto 232 Investigadoras e Investigadores por México, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur. Firma, por supuesto, nuestro director, el doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias, doctora, por haber compartido estos conocimientos, estas reflexiones, y muchas gracias a todas y todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy. Esperamos poder verlos en nuestra siguiente sesión del seminario permanente. Bueno, pues hasta luego y gracias. Buen día. Gracias a todas, a todos. Buen Gracias. día. Hasta luego.